Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Debo confesarle que hasta hace unos minutos estuve todavía tentado a comentarle a usted los dos documentos que mes a mes da a conocer el INEGI por estos días. Normalmente es el día 9 del mes, el noveno día del mes, pero tomando en cuenta que será domingo, se adelanta al día hábil más cercano. Por esa razón, hoy mismo, muy temprano, a las 8:30, 9 documentos. Uno de ellos es Índice Nacional de Precios al Consumidor y el otro Índice Nacional de Precios al Productor. Con estos documentos, el INEGI pone a los interesados, les entrega sin ninguna restricción, simplemente con la molestia que se tomaría usted de entrar a su página, para que conozca cuál ha sido la variación del índice, de ese índice o de esos índices, que equivale a conocer de cuánto fue, para decirlo coloquialmente, la inflación en el mes que recién ha terminado. Estuve tentado pues a hablarle de esos dos documentos, pero me dije en viernes, ¿para qué echarle sal a la herida con todas las malas noticias económicas que hemos recibido esta semana? Entonces dije, mejor eso voy a dejarlo para el lunes, tomando en cuenta que si los lunes ni las gallinas ponen, pues empezaremos con los datos de la inflación de enero, tanto del consumidor como el productor, y entonces ahí sí nos arrancaremos en la semana, esperando que venga menos mal que esta que recién termina. Y vamos a hablar hoy de un tema, o le voy a comentar acerca de un tema que hace una semana exactamente ilusionó a muchos ingenuos. La marcha encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, y que aquella megamarcha quedó simple en una marchita, cumpliéndose aquella vieja máxima que dice que en México, para marchas, la marcha de Zacatecas. Escasamente 20,000 personas acompañaron en esta aventura fallida a Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo. Él fue el único orador, y ya, como comentamos también ese mismo día y desde un día antes, el jueves de la semana pasada, nadie se acordaría de esa mini marcha o marchita pasando 2 o 3 días, cosa que efectivamente ha sucedido. Pero tomando en cuenta la recurrencia a este tipo de protestas, entre comillas, las marchas, las manifestaciones, que hemos llegado no solo al grado del abuso, sino al grado de hacer que estas manifestaciones, que estas muestras de protesta política pierdan prácticamente todo sentido y, por supuesto, toda la efectividad que hace decenios efectivamente tuvieron en México. Yo no sé qué edad tiene usted que me está viendo en este momento, pero vamos a suponer que usted estuviera rondando 45, 50 años, es decir, que usted haya nacido a principios de los años 60. Es probable que haya visto usted o participado incluso en algunas de las manifestaciones todavía de los años 70 que tuvieron alguna efectividad. Recuerde usted que todavía en esos años, primero la presidencia del presidente Echeverría y luego la del presidente López Portillo, México todavía era un país con más rasgos de autoritarismo de los que hoy sobreviven. Se hablaba, incluso algún clásico por ahí acuñó la expresión, que en esos años vivimos la época del dorado autoritarismo. Es decir, usted vio o vivió, repito, si usted participó en alguna de ellas, lo que realmente era participar en una marcha por las calles de la Ciudad de México, particularmente Reforma, llegar al Zócalo por 5 de Mayo, que es la avenida más amplia, y los riesgos que implicaba participar en un acto de protesta política como ese. Es evidente que si usted tiene más años, si está en los 60, 65 años, pues le tocaron las manifestaciones, las marchas del movimiento estudiantil de 1968, y si tiene todavía más años, bueno, pues quizá la de los médicos, el movimiento de protesta de los médicos en 1965, y las
manifestaciones cortas o marchas y el mitin final que se hacía en el hemiciclo a Juárez cada aniversario de la Revolución Cubana, que para fines prácticos se celebraba el 26 de julio. Ya no me voy más atrás, porque entonces pues estaremos hablando de personas que tengan ahorita quizá un poco más de 80 años en aquellas manifestaciones del movimiento ferrocarrilero, el que encabezó Demetrio Vallejo y Valentín Campa, el movimiento de los maestros, donde el dirigente magisterial Otón Salazar era el que lo encabezaba, o uno de sus dirigentes más visibles, y así sucesivamente. Y a medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo, el riesgo era mayor si se participaba en una marcha de protesta en contra del gobierno en aquel entonces, que evidentemente eran del PRI. Pero a medida que nos vamos acercando a la época actual, ya decía que esos movimientos habían perdido su eficacia, su utilidad, pero también el nivel de riesgo había llevadose prácticamente a niveles de cero o muy cercanos a cero. Porque además el riesgo no ha desaparecido, pero no proviene ni de los granaderos, ni de las policías, ni de agentes vestidos de civil, sino de los mismos marchantes en el sentido de que marchan, los punquetos, darquetos, anarquetos o lo que usted guste. Bien, ¿a qué viene todo esto? Y con la introducción que hice de la marchita que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Estos personajes, incluido Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard y todo este Porfirio Muñoz Ledo, todos estos expriistas que se dicen sedicentes de izquierda y que encabezan marchas, valdría la pena que alguna vez algún reportero acucioso les preguntare dónde estaban ellos, particularmente Muñoz Ledo, por ejemplo, y Cuauhtémoc Cárdenas, en aquellas marchas en 1968, y va a ser interesante ver o conocer, si usted lo desconoce, dónde estaban ellos. Uno de ellos, o los dos, loando a Gustavo Díaz Ordaz, el presidente en turno, refugiados ambos en los espacios seguros del priismo, uno en no recuerdo si en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el otro en alguna dependencia burocrática relacionada con el desarrollo en Michoacán, donde su señor padre, el general, presidía alguna comisión, etcétera. Pero todos ellos, cuando realmente se necesitaba algo más que voluntad para manifestarse o para participar en una marcha, muchos de los que ahora las encabezan cómodamente estaban, en primer lugar, gustando de las mieles del poder en aquellos años del dorado autoritarismo, pero merced a una conversión casi religiosa, hoy se dicen de izquierda y encabezan marchas. Evidentemente, como dije, las encabezan cuando ya no tiene chiste. ¿Qué sentido tiene marchar por Reforma ahorita? Simplemente, pues el gran riesgo es recibir las mentadas que los automovilistas o los peatones o las personas que tienen que bajarse del metrobús o aquellas personas que tienen que caminar cientos de metros para poder ver cómo eluden las dificultades que causan estas marchas, y el apoyo popular brilla por su ausencia. En una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes y una zona metropolitana de 23, 25 millones, que pongan en la calle a 20,000 personas, de los cuales, de esas 20,000, unos son ya casi profesionales del marchismo-leninismo, los del ESME, los Panchos Villa, los del Estunam, etcétera, pues prácticamente van solos ellos ahí. La marcha, como instrumento de protesta política, juega un papel importante en los momentos políticamente adecuados. Al paso del tiempo, sobre todo cuando cambia el carácter del gobierno o cuando cambian las condiciones políticas en una sociedad, cuando dejan de ser en verdad un instrumento de protesta y se convierten casi en un acto burocrático, en ese momento la prudencia política
y la sabiduría política aconsejan buscar otros métodos de lucha. Y cuando digo métodos de lucha no me refiero a lucha armada o a cuestiones fuera de la legalidad, no. Si un país como el nuestro, que hace 50 años o hace 40 y tantos años, a principios de los años 70, el Partido Comunista no estaba permitido que funcionara legalmente, o al menos pues había un cierto acomodo ahí donde todo el mundo sabía dónde se reunían, sus oficinas aquí en la colonia Roma, etcétera, pero en términos de la ley, de la formalidad legal, el Partido Comunista estaba proscrito y otras organizaciones de izquierda también. Pero en el momento en que hay un cambio, atribúyalo usted al movimiento del 68 o a luchas diversas que encabezaron sectores amplios o pequeños de la sociedad mexicana. El hecho es que ya para principios de los años 80, las condiciones políticas frente a los movimientos de protesta, como las marchas, los plantones, había cambiado radicalmente la visión o la aceptación por parte del gobierno. De tal manera, pues, que ahorita hacer una marcha, pues, ¿qué sentido tiene? Usted puede parar el periférico junto con 5 amigos, pues realmente no tiene mucho sentido eso. El problema ahorita es las incomodidades y la conculcación de derechos que genera para el resto de los que tienen la mala suerte de estar por ahí donde pasa la marcha o para ir a su trabajo por esa ruta, etcétera, etcétera. Al final de cuentas llegamos a un punto que vale la pena comentar con usted para terminar este comentario. Hoy las marchas no son como instrumento de protesta política lo que fueron todavía hace 35 años, por poner un número, por poner una fecha. Sin embargo, aquellos que en los años 60 estaban viviendo una vida cómoda al amparo del poder autoritario que había en aquel entonces, hoy son los que se arrogan el título de hombres de izquierda, que defienden esto, defienden lo otro, y marchan haciendo horizonte con la mirada, encabezando a un grupo de demandantes de cosas rarísimas. Sin embargo, todavía hay ingenuos, ya menos, hay que decirlo, ya menos, que creen en la, vamos a decir, en la autenticidad de quienes hoy marchan, pero que ayer cómodamente disfrutaban en oficinas encumbradas de las mieles del poder. Allá usted si les cree a estos, pero le digo para terminar, hoy las marchas como instrumento de protesta política no tienen la menor eficacia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.